Capítulo 6, segunda parte. Bueno, veremos ahora algunas distancias de seguridad que hay que considerar cuando tengamos tuberías que vayan de modo subterráneo. Asimismo, la protección que tienen que tener ellas para cuidarla, ¿cierto? Protegerla del daño físico, ya sea mecánico o también para las tuberías que van enterradas. Nos vamos a referir también a las zanjas, ¿cierto? Donde se van a colocar estas cañerías y la señalética que tiene que llevar. Bueno, también vamos a ver la protección contra la corrosión que tienen que tener estas cañerías y cuando atraviesan los cimientos de algunos edificios. Asimismo también vamos a ver algunas consideraciones que hay que tener en cuenta para instalar tuberías que vayan sobre superficie. Bien, esto comienza en el artículo 46 de la normativa y habla precisamente sobre las tuberías que van en forma subterránea, ¿cierto?, en una instalación de gas. Y lo primero que menciona son las distancias de seguridad que tenemos que considerar para que nuestras cañerías, ¿cierto?, no estén tocando o no se dañen, ¿cierto?, con respecto de otras instalaciones. Y para ello la norma nos dice que tenemos que dejar suficiente espacio libre respecto de otras estructuras subterráneas, respecto de otros servicios. ¿Para qué? Precisamente para evitar el contacto y también para permitir hacerle mantenimiento a las líneas, a las tuberías, y para protegerlas también de eventuales daños que pudiera ocasionar la proximidad con respecto de otras instalaciones. Cuando las cañerías de gas, de una instalación de gas, se cruce o vaya en forma paralela con otras tuberías eléctricas, por ejemplo, o de otros servicios, hay que cumplir también algunos requisitos. Esto es lo primero que indica la normativa entonces respecto de otros servicios. Las cañerías de gas deben quedar separadas al menos 50 centímetros en cualquier sentido con la tubería de otro servicio. Ya sea que se crucen con las tuberías de gas o ya sea que pasen por encima, ¿cierto?, o por debajo, o bien que vayan en forma paralela a las tuberías de gas, ¿cierto? Tenemos que estar alejados 50 centímetros. La normativa nos permite acercarnos hasta 20 centímetros, la tubería de gas 20 centímetros con respecto a otros servicios, siempre y cuando dejemos una capa de concreto, de hormigón, de al menos 20 centímetros de separación entre ambos servicios. Caso contrario, si no existe esa posibilidad de reducirnos a 20 centímetros, entonces tenemos que respetar los 50 centímetros iniciales. En los cruces se deberá proteger la tubería de gas mediante una capa de mortero de un espesor mínimo de 10 centímetros sobre ella y debe extenderse, ¿cierto?, al menos 20 centímetros en forma longitudinal hacia ambos lados de la cañería. O sea, pasa la cañería, ¿cierto?, y 20 centímetros hacia los lados también tenemos que tener la capa de mortero. Con respecto a las cañerías que están enterradas, tenemos que hacer una zanja para poder enterrarlas, ¿no es verdad? Y esa zanja tiene que cumplir con algunos requisitos mínimos también. El primer requisito está relacionado con el fondo de la zanja. El fondo de la zanja tiene que proporcionar un apoyo firme, uniforme y continuo a lo largo de toda su extensión. Debe estar nivelado y con una pendiente máxima de 5%. También tiene que estar exento de piedra o cualquier elemento, ¿cierto?, que tenga cantos vivos o puntiagudos, ¿cierto?, que vaya, ¿cierto?, a hacernos daño a la tubería de gas. Y también esa zanja tiene que tener un acondicionamiento de una cama de arena en el fondo, ¿cierto?, de al menos un espesor de 5 centímetros. El relleno que le pongamos a la zanja también tiene que cumplir con algunos requisitos. Por ejemplo, debe también estar exento de piedra, ¿cierto?, y cualquier elemento, cantos vivos, ¿cierto?, cortante, ¿cierto?, que nos permita dañar la tubería, ¿cierto? El relleno tiene que estar libre de todas esas cosas. Y tiene que tener un espesor de al menos 15 centímetros medido desde la parte de arriba de la zanja, ¿cierto?, hasta
hasta a llegar a la cañería. O sea, desde el nivel del terreno o del pavimento, de ahí para abajo se cuenta, ¿cierto? Como mínimo 15 centímetros. Hay que hacer la salvedad que todas las medidas que aquí te están dando son medidas mínimas que tenemos que respetar, mínimas. No está diciendo, por ejemplo, en este último párrafo, no está diciendo que tiene que ser 15 centímetros justo. Dice al menos 15 centímetros, o sea, como mínimo 15 centímetros, de ahí para arriba. ¿Ya? No puede ser menor a 15 centímetros. Eso hay que tenerlo bien presente, porque generalmente siempre se hacen estas preguntas y la gente tiende a contestar como que fueran valores absolutos. El vaciado del relleno hay que hacerlo con mucho cuidado para evitar, ¿cierto?, que cuando se agregue el vaciado, ¿cierto?, el relleno sobre la zanja, no vaya a levantar la cama de arena y eso haga que la cañería quede sin el apoyo firme en el fondo. Por lo tanto, el material de relleno tiene que agregarse y tiene que ser bien compactado, ¿cierto?, de manera, ¿cierto?, de que se le vaya echando agüita, ¿cierto?, y se va eso aprisionando, ¿ya? El recubrimiento tenemos que tener algunas consideraciones en cuenta, como por ejemplo que previo al tapado de la zanja tenemos que realizar una prueba de hermeticidad. ¿Qué quiere decir esto? Esto significa que antes de tapar toda la zanja hay que llamar al inspector para que haga la prueba de hermeticidad. Caso contrario, el inspector va a hacer levantar todo. Hay algunas situaciones en que todo esto tiene que ir encementado arriba, y si va encementado, el inspector va a hacer levantar todo. Porque aquí dice bien claro, previo al tapado de la zanja, hay que hacer la prueba de hermeticidad a todas las tuberías que van enterradas. Bueno, las tuberías de gas que van enterradas, dice, se deberán instalar también con una cubierta de al menos 60 centímetros de espesor, con excepción de las cañerías que realicen por la calle, que en ese caso hay que tener 80 centímetros como mínimo con respecto de la parte alta de la zanja. O sea, las cañerías que transportan gas, por ejemplo, la gas natural, y pasen por las calles, tenemos que tener 80 centímetros de espesor, ¿cierto?, con respecto del pavimento de la calle. Pero si están en otros lugares, donde hay tierra natural, por ejemplo, ahí, y donde no hay tránsito de vehículos, ahí tenemos que tener 60 centímetros de espesor con respecto de las tuberías. En la norma aparece esta figura, en la número 15, que habla sobre... Es un esquema ilustrativo que menciona las cañerías, ¿cierto?, que están enterradas, ¿ya? Ahí se aprecia, ¿cierto?, una cañería que está enterrada, ¿cierto?, y abajo de la cañería obviamente está la cama de arena de al menos 50 milímetros, ¿ya?, 5 centímetros, ¿ya? Está la cañería y después le pusieron 15 centímetros más de arena, ¿cierto?, y de ahí para arriba se le echó el relleno compactado, ¿cierto?, mecánicamente, ¿cierto?, un estabilizado. Y le pusieron también aquí la cinta de color amarillo donde indica la palabra gas. Y de ahí para arriba recién el cemento. Esta es una figura esquemática, ¿cierto?, que está establecida para las cañerías que van enterradas. Bien. Respecto de la señalética, bueno, ya mencioné que debe ir una cinta de plástica de color amarillo, ¿cierto?, que tiene que decir gas. Entre la superficie del terreno y la tubería del gas, ¿cierto?, hay que colocar esta cinta, ¿cierto?, que tiene que estar ubicada como mínimo 25 centímetros por sobre el borde superior de la tubería que está enterrada. O sea, se mide de la cañería para arriba, 25 centímetros como mínimo. Ahí debe ir la cinta de color amarillo que diga gas. Las tuberías que se encuentran en contacto con tierra u otros materiales que pudiera corroerla deben ser protegidas. O sea, deben ir dentro de una vaina, de una funda, de una camisa. Todos esos nombres se los da la norma para la protección que se le coloque a las cañerías. O sea, todas las cañerías enterradas subterráneas deben ir con vaina. Y las que atraviesen las paredes de los cimientos de un edificio, por ejemplo, o algún sótano de algún edificio,
dice se deben encamisar también. ¿Ya? Todos van encamisados, lo que han enterrado. En un tubo de protección, en una vaina, como les decía recién, en una camisa, en una funda, como quieran llamarle. El espacio entre la tubería y la camisa, ese espacio anular que hay ahí, deberá estar sellado cuando atraviese la pared. Eso significa, ¿cierto?, que no tenemos que permitir que entre agua o gas, cualquier cosa que pueda pasar por ahí entre la cañería y la funda, precisamente para evitar cualquier tipo de corrosión. Con respecto de las tuberías que van sobre la superficie, estas tienen que quedar bien sujetas en forma segura y ubicadas en lugares en que se encuentren protegidas contra el daño físico. O sea, no tienen que quedar en un lugar donde pase gente, por ejemplo, y las personas con sus pies puedan pasar a llevar la cañería. O sea, por esos lugares entonces la cañería no puede pasar, a menos que le pongamos protecciones, ¿cierto? Y evitemos a toda costa, ¿cierto?, de que alguien pueda pisar la cañería, ¿ah? O golpearla de alguna manera, ¿ya? Eso no estaría permitido colocar cañerías en ese tipo de lugar. También hay que protegerlas contra el congelamiento, si es que ocurriera eso en algunos lugares, ¿cierto?, donde las temperaturas son demasiado extremas. Y además cuando pasen o atraviesen una pared, estamos hablando de cañerías que van encima de la superficie, pero si una cañería tiene que atravesar la pared, generalmente en el recinto cocina, ahí la cañería entra, ¿cierto?, al recinto para abastecer de gas al artefacto cocina. Ese pedazo de pared, de cañería que atraviesa la pared, tiene que estar completamente protegido y sellado, completamente sellado, ¿ya? Para que no se metan, qué sé yo, insectos, se meta el agua por ahí y eso vaya a provocar alguna corrosión. Nos vemos en el capítulo 6, parte 3. Gracias.